Buenos días, queridos alumnos. Nuevamente con ustedes. En nombre de Dios empezaremos el día de hoy. Por favor, poner su nombre, apellidos completos y también presente para tenerlos en la asistencia, ¿ya? Bien, hoy vamos a hacer el tema 2 y 3, ¿sí? Para los alumnos que no habían estado, vamos a desarrollar el tema con sus respectivas respuestas, pero la próxima ya hacemos el repaso general para el examen, ¿ya? Bien, el tema 2 dice la crisis económica, ¿no es cierto? Crisis económica en el gobierno de José Balta. Bien, después del conflicto con España, ¿no? Hemos quedado sin dinero, hemos quedado en una crisis económica, una crisis catastrófica, nuestras universidades destrozadas, el Museo de Arte, la Biblioteca Nacional, ¿no? Saqueada, quemada, es decir, nos quedamos derrotados y muy mal, ¿no es cierto? Bien, después de estos conflictos, ¿no? Se convocan a nuevas elecciones, saliendo ganador el coronel José Balta, quien asume el mando en agosto de 1868. Balta tuvo que enfrentar el inicio de una crisis económica como producto de la mala inversión que habían hecho los negocios provenientes del guano. Ante la situación, ese presidente Balta, ¿no? El producto de la mala inversión, ya sabemos, los ministros de Hacienda, hoy como se trata de ministro de Economía, por entonces había sido elegido Nicolás de Piérola, que aconsejó al presidente Balta dejar el sistema de la consignación y que más era favorable a los consignatarios que al propio Estado. Entonces le dice que opte por un contrato único con alguna compañía extranjera. Es así que se suscribe el contrato con la casa judío-francesa Dreyfus y Hermanos, la que nos compraba 2 millones de toneladas de guano por el valor de 73 millones de soles, con los cuales se pagaría la deuda externa que ascendía a 5 millones. El resto se amortizaría a razón de 700.000 mensual. El contrato de Dreyfus se firmó en 1869. Esto provocó la oposición de los consignatarios nacionales del guano, porque los consignatarios eran de acá de Perú. El presidente Balta, en lugar de reducir los gastos del Estado para hacer frente a la crisis económica, emprende la realización de muchas obras públicas, como por ejemplo la construcción de la carretera Lima-Callao, el Hospital 2 de Mayo, el puente Balta sobre el río Rima, derribó las murallas coloniales de Lima, inauguró el Parque de la Exposición de Lima. Así también emprendió obras de gran aliento, especialmente obras de ferrocarril. Construcción de ferrocarriles. Mediante la construcción de ferrocarriles, el gobierno de Balta se trazó como objetivo facilitar la comunicación y transporte de nuestras materias primas. Los ferrocarriles más importantes que se construyeron fueron Lima-La Oroya, Lima-Chancay, Pisco-Ica, Arequipa-Mollendo, Arequipa-Puno, Hilo-Moquegua. Entonces el Estado peruano realiza los más importantes contratos para la construcción ferroviaria con el empresario Henry Meish, quien logra acumular una gran fortuna por este gran negocio. Bien, el presidente es vacado, ¿no? Y el gobierno de Manuel Pardo Lavalle, ¿no? Como primer civilismo. Civilismo quiere decir que eran personas libres, civiles que han sido elegidos, ya no era ningún militar. Bien, primer civilismo 1872-1876. Los exconsignatarios nacionales que se habían beneficiado con el comercio juanero crearon un partido político denominado Partido Civil. Estaba conformado por todos los civiles y ningún militar para poder participar en las elecciones de 1872.
El Partido Civil se presentaba con una nueva propuesta política. Su líder era Manuel Pardo y Lavalle. Estaba integrado por diversos sectores sociales, entre ellos artesanos, comerciantes, periodistas, pero la dirección la tenían los exconsignatarios que habían invertido sus ganancias en la compra de haciendas y fundando bancos. El Partido Civil en su campaña electoral proponía poner fin a los caos políticos en que había vivido el Perú hasta esa fecha, debido pues a los gobiernos militares. Por ello suponían gobiernos civiles. Además, proponían fomentar la inversión extranjera, realizar obras públicas, impulsar la migración europea, ¿no? Con estas propuestas, Manuel Pardo ganó las elecciones con un gran apoyo popular, convirtiéndose en el presidente civil de nuestra historia. Es por ello que a su periodo de gobierno se le llama primer civilismo. Pero sucede que hay personas que no estaban de acuerdo con esto, como por ejemplo los hermanos Gutiérrez, ¿no? Con un grupo de militares organizaron una rebelión contra Balta, con la que pretendieron desconocer la victoria electoral de Manuel Pardo. La causa era porque Pardo representaba una propuesta antimilitar. El pueblo, con mucha violencia, logró derrotar a los hermanos Gutiérrez, quienes terminaron linchados. Durante la rebelión fue asesinado el presidente Balta por uno de los Gutiérrez. Para mejorar el aspecto de la educación de la población peruana, Manuel Pardo dio un reglamento de instrucción pública, donde se establecía que la educación primaria era obligatoria y gratuita. Fomentó los estudios superiores prácticos y técnicos mediante la creación de la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, actualmente Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, y la Escuela Superior de Agricultura, actualmente la Universidad Agraria. El Tratado de Defensa Mutua con Bolivia. Bien, se sucede el Tratado de Defensa Mutua con Bolivia en 1873. El gobierno de Pardo firmó este tratado con Bolivia. Según lo establecieron ambos países, se comprometen a defenderse mutuamente ante cualquier agresión exterior. El gobierno chileno reacciona en contra, porque vio amenazados sus intereses. Este tratado posteriormente va a ser una de las principales causas de la guerra con Chile. Una de las principales causas de la guerra con Chile. Bien, pasamos entonces a la retroalimentación, ¿ya? ¿Para qué se construyeron ferrocarriles durante el gobierno de Balta? Para facilitar el transporte de la materia prima y trasladar también a las personas, ¿no? ¿Quiénes dirigieron el Partido Civil? Los exconsignatarios, hacendados, agricultores y comerciantes, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo del contrato Dreyfus? El objetivo fue pagar la deuda externa. ¿Quién fue el presidente que creó la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas? Manuel Pardo y Lavalle. Muy bien. Vamos a verificar el aprendizaje. Trabajando en clase, la sopa de letras la realizan ustedes, ¿ya? Verificando el aprendizaje. Dirigió el Partido Civil en el siglo XIX, Manuel Pardo. El Partido Civilista estuvo conformado por y dirigido principalmente por ¿quiénes? Por los exconsignatarios del grupo. El ministro de Hacienda de José Balta fue Nicolás de Piérola. El gran proyecto de inversión en el Perú en el siglo XIX, los ferrocarriles. Como consecuencia del triunfo del primer civilismo se produjo la rebelión de los hermanos Gutiérrez. El golpe de Estado contra el gobierno de José Balta estuvo liderado por los hermanos Gutiérrez. Aquí en las alternativas no aparece la alternativa, ¿ya? Pero son los hermanos Gutiérrez, pónganlo ustedes con su lápiz. Bien, la firma del contrato Dreyfus perjudicó los intereses ¿de quién? De los consignatarios nacionales. Muy bien, el recurso que más ingresos representó para el Estado peruano durante la prosperidad falaz fue el guano de las islas. ¿Cuál fue el país con el que se firmó el Tratado de Defensa Mutua? Con Bolivia. El político peruano del siglo XIX que impulsó una campaña para convertir el guano en ferrocarriles y prometió convertir al Perú en una república práctica fue Manuel Pardo y Lavalle.
Muy bien, pasamos al tema siguiente, ¿ya? Guerra contra Chile 1. Antecedentes, causas y pretextos. Antecedentes, causas y pretextos. Bien, como sabemos, la guerra contra Chile, también llamada la Guerra del Salitre, ¿sí? También llamada la Guerra del Pacífico, por si acaso, fue un conflicto motivado por el afán expansionista territorial chileno, detrás del cual estaban los grandes capitalistas ingleses y chilenos, ligados a la explotación del guano y el salitre. Las principales causas y pretextos que desencadenaron esta guerra fueron, sin duda, vamos a ver los antecedentes. A partir de 1860, el guano y el salitre empezaron a constituir productos de gran importancia para Inglaterra. El salitre existía en grandes cantidades solo en la provincia de Antofagasta, Bolivia, y en Tarapacá, Perú. Esto motivó una gran ambición empresarial. De este modo, los territorios bolivianos y peruanos empezaron a ser centros de gran actividad para la explotación del apreciado producto, el salitre. El conflicto de los paralelos. Causas de la guerra. El conflicto de los paralelos fue un problema limítrofe entre Bolivia y Chile. Desde la época del virreinato, el límite real entre Bolivia y Chile fue el paralelo 25 grados de latitud sur. En 1842, el gobierno chileno, de manera unilateral, estableció como límite el paralelo 23, y de esta forma se inició un constante conflicto limítrofe entre ambos países. En el 1866, el presidente boliviano Mariano Melgarejo firmó un tratado con Chile en el cual se dispuso que el límite entre ambos países sería el paralelo 24 y que ambos países podían explotar de manera conjunta la riqueza que se encontraba entre el paralelo 25 y 23, respectivamente, lo cual benefició al gobierno chileno. Bien, la riqueza salitrera. El salitre, por entonces, estaba siendo utilizado como un abono mineral que competía con el guano de las islas en los países europeos. Asimismo, se utilizaba en la producción de pólvora. Por el Tratado de 1866, el gobierno boliviano se vio obligado a dar permiso a los chilenos para que exploten el salitre en su territorio. En 1874 se ratificó el tratado y en 1866 se exoneró a Chile de pagar impuestos por la exportación del salitre del puerto boliviano de Antofagasta durante 25 años. La más importante empresa salitrera de Bolivia fue la Compañía Anónima de Salitre Ferrocarriles de Antofagasta, formada en su mayoría por capitales ingleses y un pequeño grupo de capitalistas chilenos. La alianza defensiva con Bolivia. Bien, el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia, firmado en 1873, fue de carácter secreto y comprometía a ambos países a acudir en ayuda del otro en caso de invasión o agresión. El problema de los 10 centavos. El impuesto de los 10 centavos fue el arancel aprobado por la Asamblea Nacional de Bolivia el 14 de febrero de 1878, que se pretendió imponer a la empresa chilena Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, CSFA, por un monto de 10 centavos por cada 100 kilos de salitre exportado. La CSFA rehusó el pago porque tanto el Tratado de Límites entre Bolivia y Chile como la licencia de explotación otorgado al gobierno boliviano en el 27 de noviembre de 1873 le aseguraba la excepción de impuestos de exportación para la explotación mineral. La compañía solicitó la representación del gobierno de Chile y a pedido de este el gobierno boliviano suspendió el cobro del impuesto mientras ambos gobiernos buscaron infructuosamente una solución al problema. En diciembre de 1878 el gobierno de Bolivia decidió cobrar el impuesto. Se creó el conflicto. Muy bien. ¿Qué hizo el Perú?
Al declarar la guerra a Chile, Bolivia le exige a nuestro país el cumplimiento del Tratado de Alianza de Defensa del 873. Por ello, el presidente peruano Mariano Ignacio Prado envía a Chile al diplomático don José Antonio de la Valle para llevar a cabo el papel de pacificador. La Valle partió de improviso a Chile el 23 de febrero, casi sin recibir información o instrucción. Fue recibido de manera hostil en Chile. Cuando el gobierno chileno conoció la existencia del Tratado de Defensa Mutua, exigió que el Perú se declarara neutral ante el conflicto, lo que no fue aceptado por nuestro país. De esta manera, Chile declara la guerra al Perú en 1879. Muy bien. Retroalimentación. ¿Para qué se envió a José Antonio de la Valle a Chile? Para pacificar la situación y como protector, ¿no? ¿Qué incentivó a Chile para declarar la guerra a Bolivia y al Perú? En realidad fue el tratado sin su firma y sin su consulta. Siguiente, desde 1866 los capitales chilenos y británicos explotaron el salitre boliviano por medio de la exploración y explotación. ¿Por qué se firmó el Tratado de Alianza Defensiva entre Bolivia y Perú? Para defenderse mutuamente ante algún ataque. Muy bien. El trabajo en clase, ustedes lo hacen, es un pupiletas pequeñito, sencillo y bonito, verificando el aprendizaje. El conflicto de los paralelos se dio entre Chile y Bolivia. Muy bien. El salitre de Bolivia se encontraba en la región de Antofagasta. Los capitales ingleses eran los que explotaban el salitre conjuntamente con los capitales chilenos. El problema de los 10 centavos se presentó entre Bolivia y Chile. El presidente boliviano que estableció los 10 centavos por quintal de salitre fue Daza. Ante el intento boliviano de imponer los 10 centavos de impuesto, Chile reaccionó invadiendo el territorio boliviano. Bien, Lavalle fue el personaje peruano que fue enviado a Chile a solucionar de manera pacífica el conflicto entre Bolivia y Chile. Bien, la 8. Guerra contra Chile se inicia en el año 1879. Desde 1860 los capitales chilenos y británicos explotaron el salitre boliviano por medio de la Compañía Anónima de Salitre, ¿ya? No fue causa de la guerra del guano y el salitre, ¿cuál no sería? El conflicto de los paralelos, la ambición expansionista, la firma del Tratado de Alianza Defensiva, no fue pretexto, aunque todititas las alternativas en realidad sí son valederas, ¿no? Pero la que nosotros podemos acá destacar, el conflicto de los paralelos, podríamos decir que ¿no? Podríamos decir esa, aunque todas son causas, todas fueron causas. La ambición invasionista chilena eran ambiciosos. El impuesto de los 10 centavos no nos competía porque era de Bolivia, ¿no? Claro. El conflicto de los paralelos también no nos competía porque también era contra Bolivia. La riqueza salitrera nuestra sí teníamos, claro. La firma del Tratado de Alianza, ¿no? También, aunque en el libro dice que fue una de las principales causas. Pero acá dice, no fue causa del guano y no hay ninguna que no sea. Todas son. Entonces ahí hay una pequeña divergencia yuxtapuesta. Bien, queridos alumnos, la próxima semana hacemos el repaso general. Espero que hagan sus tareas, ya tienen todas las respuestas, ¿no? Y conmigo será hasta la próxima. Bendiciones, a cuidarse, por favor.